Tu palabra, Señor, es verdad. Santifícanos en la verdad. Son estas, hermanos, palabras del Evangelio de San Juan que hemos escuchado como preludio del Evangelio de hoy. Venimos escuchando durante estos domingos al evangelista San Marcos. Hoy el Evangelio nos puede ofrecer dos enseñanzas fundamentales que debemos aprender a conectar con las dos lecturas que además hemos escuchado. Fijaros qué situación en la que llega Juan, que no es ni más ni menos que el discípulo amado, y le dice a Jesús: hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Si fuéramos un poquito atrás en el Evangelio que hemos escuchado hoy, leeríamos como hay un momento en el que Jesús envía a sus discípulos y hay una situación en la que no son capaces de expulsar a un demonio, ¿no? Y sin embargo, de repente ven a alguien que no es del grupo de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, aunque sigue a Jesús, que echa demonios. Y entonces surge la experiencia de la envidia. Esta es la cuestión. Surge la experiencia de la envidia en los apóstoles, porque de repente ven a otro que hacen lo que ellos querrían hacer y no han podido. Y fijaros, el problema no está en que la envidia me haga descubrir que yo quiero algo que otro tiene, porque eso puede ser lícito. La dificultad radica en cuando aparece una herida en el corazón que me distancia de la otra persona y que me hace juzgar a la otra persona. Hace que yo haga un juicio sobre otra persona. Aquí radica el sentido de la envidia. Se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Fijaros que a los que nos gusta el fútbol, pues sería terrible que en un equipo de fútbol de repente marca uno y sería fatal que uno del mismo equipo se peleara con él porque no ha marcado a él y ha marcado el compañero. Pero si al final lo importante es que todos ganamos. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Mi corazón gana cuando rechazo la envidia. Mi corazón gana cuando me alegro por el otro. Mi corazón gana cuando remo en la misma dirección que el otro, siempre y cuando el otro reme hacia el cielo. Entonces Jesús le contesta a Juan: no se lo impidas, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Fijaros qué importante es que entendamos esto en la Iglesia, donde debemos aprender a caminar todos hacia el cielo. No estamos llamados a enfrentarnos unos a otros, sino a querernos. No estamos llamados a distanciarnos unos de otros, sino a amarnos. Porque todos, hermanos, hemos recibido un mismo espíritu. Todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu. A todos se nos ha regalado el don de la misma fe. Todos tenemos por Padre a Dios. Todos comemos de un mismo pan. Es importante que dirijamos nuestra mirada hacia aquello que nos une, que es mucho más grande que cualquier cosa que nos pueda separar. Y cuando uno pone la mirada en lo que te une al otro, nace el buen afecto que nos ayuda a salir de nosotros mismos para amar a quien tenemos al lado. Todos por el bautismo hemos recibido el don del Espíritu de Dios. Hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Números cómo el Espíritu Santo descendió sobre los 70 ancianos, se pusieron a profetizar. Dios no ha elegido solamente a una persona
que profetiza, que hace obras buenas. No, a todos a los que Dios ha marcado con el don del Espíritu, los ha llamado a vivir el camino de la santidad. Por el bautismo, todos hemos sido constituidos sacerdotes, profetas, reyes. Cualquiera de nosotros, movido por el Espíritu de Dios, podría profetizar en el nombre de Dios. ¿Sabéis cuál es nuestro problema? Que nos lo hemos dejado de creer. No nos creemos que alguien pueda profetizar en nombre de Dios. Entonces, como no me creo que alguien lo pueda hacer, mucho menos creo que yo lo vaya a hacer. Cuando alguien lo hace, hago un juicio negativo sobre esa persona. Es tan importante que cambiemos la mirada de nuestro corazón. Por eso necesitamos confrontarnos de manera sincera con la palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es verdad. Santifícame en la verdad. Y para eso hace falta que seamos muy sinceros con nosotros mismos. Hace falta que miremos con sinceridad nuestro propio corazón, que nos pongamos delante de Dios para poder vivir según Dios, para que no surja la envidia que me separa de mis hermanos, sino el amor que me une a ellos. Y entonces uno tiene que entender la siguiente enseñanza. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, esos pequeñuelos son los del Evangelio del domingo pasado. Jesús cogió un niño y lo puso en medio y dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, los pequeños, los sencillos, los humildes, son los que creen. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le atasen una piedra de molino y lo echasen al mar. Fijaros, ¿hasta qué punto podemos a veces ser motivo de escándalo para otras personas? Por nuestra manera de mirar a los demás, o de juzgar a los demás, o de no amar a los demás. Y por eso el Señor pone el acento en una realidad muy concreta. Todo lo que no me une a Él, lo tengo que rechazar. Fijaros qué expresiones tan duras utilizaba Jesús. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ser echado con las dos manos a la gehenna. La gehenna es una imagen del infierno. Gehenna, la palabra ge en hebreo significa valle. Enna es uno de los torrentes donde se practicaba la idolatría en Jerusalén, donde se hacían sacrificios humanos a otros dioses, a otros ídolos. Para el pueblo de Dios es una imagen del infierno. Si tu ojo te hace caer, sácatelo y tíralo, porque más te vale entrar tuerto en la vida que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el fuego no se apaga. En el fondo es una llamada a que miremos nuestro corazón y descubramos si hay algo en lo que yo me esté apartando del Señor. Si existe alguna cosa que aparte mi corazón del Señor. Si hay alguna cuestión, alguna realidad que yo la ponga por encima de Dios. No podemos vacilar, hermanos, en lo más importante de nuestra vida, que es nuestra unión con aquel que nos ama, con aquel que derrama su misericordia sobre nosotros, con aquel que nos quiere llevar al cielo, con aquel que nos quiere salvar de la muerte, con aquel que nos redime del pecado. Qué importante es que quiera apartar de mi vida lo que me aparta de Dios y pretenda amar todo aquello que me une más a Él, que me hace amarle cada vez más, con un corazón puro, con un corazón sincero. Claro, esto no es nada fácil porque exige de nosotros un examen de conciencia serio, un ponernos delante de Dios sin miedo a reconocer nuestras faltas, sin miedo a reconocer
aquello que hacemos mal, aquello que ensucia nuestro corazón, porque en ese reconocimiento al final le estamos dando a Dios la oportunidad de purificarnos, de limpiarnos, de abrazarnos, de perdonarnos. Dios es rico en misericordia y en perdón. Y no vale, hermanos, que nos justifiquemos pensando, bueno, Dios es muy bueno y todo lo perdona. Sí, Dios todo lo perdona, pero también nos pide a nosotros que seamos serios. No vale vivir pensando que Dios me va a perdonar todo. Vale vivir queriendo estar unidos a Cristo, reconocer lo que nos humilla y lo que nos aplasta y lo que nos aparta de Dios, para dejarle al Señor la oportunidad de lavarnos, purificarnos, limpiarnos y levantarnos de nuestras caídas. Fijaros, cuando uno vive con sinceridad de corazón delante de Dios, con el deseo de crecer en la amistad y en la unión con el Señor, entonces uno puede tener esta experiencia preciosa que nos decía el salmista: absuélveme, Señor, de lo que se me oculta. Porque objetivamente puede haber cosas que se nos oculten, que no es las cosas que yo pretendo ocultar, es distinto. Siempre vamos a tener tentaciones de ocultar cosas que no nos gustan y que nos apartan profundamente de Dios. De esas nos tenemos que acusar delante del Señor para que Dios me purifique. Pero puede haber cosas que realmente se me oculten. Fijaros qué confianza la del salmista para pedirle a Dios: absuélveme de lo que se me oculta. En el fondo, todo radica en reconocer que mi mayor riqueza es el Señor, que sin Dios no soy nada, que sin Dios no tengo nada, que sin Dios no puedo nada. Mi mayor riqueza es Dios. Y toda riqueza que no está fundada en Dios, que no nace de Dios, es una riqueza que se acaba pudriendo. Como nos decía el apóstol Santiago en la segunda lectura, una exhortación fuerte, dura. Atención los ricos que, como decía el apóstol, al final se han ganado su riqueza a partir de la injusticia, del egoísmo, de juzgar a los demás. Tus riquezas están podridas, tu oro y tu plata están oxidados. Nosotros no estamos llamados, hermanos, a buscar otra riqueza que no sea Dios, y desde Dios las que el mismo Dios nos quiera dar. No es una llamada a no tener bienes materiales, es una llamada a entender que Dios está por encima de todo eso. Y que lo que el Señor me lo da, me lo puede quitar, porque es Dios. Y Él conoce mi corazón y sabe lo que me hace falta. Por eso al final todo está en un sincero abandono en las manos de Dios, con el deseo de vivir profundamente unidos a Él, queriendo quitar todo cuanto impida esa unión en la amistad con aquel que me ha declarado amor para siempre. Amén.